para, para empezar. El estudio es muy importante el día de hoy. Ahorita les voy a contar un poquito de cosas que me pasaron. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, honrando y glorificando tu santo nombre, Padre, por las enseñanzas que vamos a recibir en este día. Gracias, Señor, por tu providencia y gracias por este libro de Apocalipsis, Señor, donde la revelación de nuestro Señor Jesucristo, Señor, se manifiesta en nuestras vidas. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me utilices, Señor, a mí, Padre Santo, para que tú expliques lo que tú quieras explicar, para que abras el entendimiento de todos los que estamos en esta noche, Señor, aquí, escuchando esta tu enseñanza, Señor, y que traiga revelación a nuestra vida. Te pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que esta palabra, Señor, transforme nuestro ser, Señor, y que hoy podamos comprender quién fue el Jesucristo revelado, Señor, en el libro del Apocalipsis. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Padre. Te honramos y te glorificamos, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es muy importante con el tema que empezamos la semana pasada. Estuvimos hablando de las solas de Jesucristo. Fueron 5 solas. ¿Por qué se dio eso? Porque hubo un periodo del oscurantismo en la iglesia a través de 4 iglesias. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Al concluir estas 4 iglesias, estamos hablando del año 1517, ya la iglesia de Cristo estaba muerta. Ya la iglesia de Cristo dependía de lo que se llamaba una tradición. El tema de hoy en 8 van a ser las tradiciones. La iglesia estaba muerta. La tradición mató al pueblo de Israel. La tradición está matando también muchos de los que se dicen que son cristianos, pero están viviendo de las tradiciones. Entonces, en 1517, Martín Lutero aparece con las 92 tesis, se las pega en las puertas de una iglesia, y él dice que para llegar a los pies de Jesucristo son necesarias solamente 5 cosas. Dice, es solamente la palabra, es solamente salvos por la gracia de Dios, solamente por medio de la fe, solamente por medio de Jesucristo y solamente por la gloria de Dios, nada más. Esas son las 5 solas de Martín Lutero. Estuvimos estudiando nosotros también, y Hermes lo repasó todavía el miércoles, los 7 yo soy de Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy, si voy muy rápido me dicen, porque yo creo que esta materia está ya dada. Voy muy rápido, doña Cristina. Voy muy rápido, ok, me voy a devolver. Las 5 solas de Martín Lutero son: 1, solo la escritura. 2, solo la gracia. 3, solo la fe. 4, solo Cristo. Y 5, solo la gloria de Dios. Yo creo que en el documento que les enviamos la semana pasada esto estaba, pero si no se los han mandado, esta semana se los van a mandar para que los tengan. Es importantísimo entender que Dios es suficiente, es absolutamente suficiente. Yo tuve una discusión con con una prima mía, porque falleció una tía mía esta semana, y entonces ella se empezó a hablar conmigo y empezó como que a tener una discusión y me decía, es que usted cree en la Virgen María. Y le digo, sí, pero no como usted cree. Por supuesto que creo en la Virgen María. Y me dice, ¿usted cree que María es la madre de Jesús? Y le digo, sí, claro que yo creo que es la madre de Jesús, por supuesto que sí lo creo. Entonces, si es la madre de Jesús, es la madre de Dios. Le digo, bueno, yo le voy a poner esta pregunta. Ábrame el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Dice, y Dios crió los cielos y la tierra. Si María es la madre de Dios, ¿por qué no dice, y María crió los cielos y la tierra? ¿Quién fue el primero? El Padre es el primero. Entonces, muchos de estos temas, yo lo que quiero es que ustedes se vuelvan muy acuciosos en los que estamos hablando. En Génesis 1.1 aparece la revelación del Padre. En Génesis 1.2 aparece la revelación del Espíritu Santo. En Génesis 1.3 aparece la revelación de Jesucristo. En Génesis 1.26 aparece la Trinidad, cuando dijeron, hagamos al hombre a imagen y semejanza. En Génesis 2.7 se hace al hombre. En Génesis 3 aparece Satanás.
Génesis 3:1. En Génesis 3:14 se maldice a la serpiente. Entonces, todo esto es para que nosotros tengamos claro de que el Génesis significa el origen. Y si en los primeros 3 versículos aparece manifestado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues estamos hablando de que es la Trinidad y se confirma a través de todas las Escrituras. ¿Por qué es importante este tema para nosotros? Porque la figura más negada es Jesucristo. De las doctrinas que muchos de ustedes venían, la preeminencia no es Jesús, el intermediario no es Jesús, y solamente hay un mediador entre nosotros y el Padre, que es Cristo Jesús, nada más, no hay otro mediador. Entonces, todas estas doctrinas que vamos a empezar a estudiar hoy, el fundamento de la doctrina, es bien importante que ustedes lo analicen, y todo el tema de hoy lo vamos a tener muy, muy, muy bien analizado, y yo quiero que ustedes no vean el versículo como tal, sino que el versículo les hable, porque si no, esta clase no tiene ninguna importancia. Se vuelve una clase muy, muy, pero muy aburrida para ustedes, porque vamos a leer muchas escrituras. Y la idea de leer estas escrituras no es más que ustedes logren encontrar e identificar quién es Jesucristo en 5 tiempos diferentes. Ahorita los vamos a hablar. Pero terminando para hablar de Jesucristo, también vimos la semana pasada 3 cosas que les dije que les apuntaran. La palabra de Dios es inspirada por Dios. La palabra de Dios es revelada por Dios. Y la palabra de Dios es iluminada por Dios. Es lámpara a nuestros pies. Eso lo vimos nosotros. Él me lo explicó esto muy bien el miércoles cuando habló de los 7 yo soy de Jesús. Yo no voy a meterme más en ese tema porque lo van a recibir también por escrito, pero Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino al Padre y yo soy la vid verdadera. Eso ustedes ya lo saben. Jesús es el yo soy. Y cuando nosotros empezamos a estudiar Apocalipsis, tenemos que entender que la primera mención de yo soy aparece en Éxodo 3:14, cuando Abraham le pregunta, Moisés va a ir a hablarle al faraón, y entonces Moisés le pregunta a Dios que de parte de quién va, y entonces él le dice, yo soy el que soy. Y yo soy es la forma en que nosotros vamos a definir a Dios principalmente. Voy a rescatar 2 escrituras que vimos la semana pasada, 3 más bien. Hermes, si querés las ponemos las primeras 3. Es Génesis, estas 3 escrituras son importantísimas que usted las tenga siempre presente, porque cuando usted le explica los yo soy, se está dando por sentado de que Jesucristo es el que es. Y estas 3 escrituras que vamos a leer nosotros aquí, ustedes se van a dar cuenta que definen claramente quién era Jesús. Génesis 4:23 al 26 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. También el Padre, talos adoradores, busca que le adoren. 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 25. Dice, y le dijo la mujer, yo sé que ha de venir el Mesías. Estas son las dos escrituras más importantes para mí para demostrar quién es Jesús. Dice, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, os declarará todas las cosas. La mujer ya sabe que el Mesías va a venir. Y vean lo que le contesta a Jesucristo. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Esta es la escritura que irrefutablemente uno tiene que presentar porque no tiene otra manera de explicarse. Incluso si usted busca versiones como por ejemplo los testigos de Jehová, que es totalmente cambiada, ellos, aunque le quieren cambiar un poquito el asunto, la profecía sigue siendo la misma. El Mesías es el Salvador. Y la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos aclarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En el 25 la mujer le pregunta que ella sabe que el Mesías va a venir. Y en el versículo 26 le dice, yo soy el que estoy hablando contigo. Ese es el Mesías. Como desde Génesis 1:1, 2 y 3 aparece revelado la Trinidad del Padre, en Juan 8:56, 58, vamos a ver también,
aparece la eternidad de Jesucristo. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Quiere decir que estamos hablando de que Jesucristo es el alfa y el omega y el principio y el fin. Y estas escrituras son irrebatibles. Por eso les dije, son escrituras muy importantes para que nosotros entendamos la cristología. Vámonos ahora a Colosenses 1, del 15 es al 20. Hermes, si querés lo arreglamos. Dice lo siguiente. Él es la imagen del Dios invisible. Dice, es el primogénito de toda la creación. Yo quisiera hacerles una pregunta. Bajemos un momentito esto para hacer una pregunta yo. A toda la audiencia, yo quisiera preguntarles, y quiero la participación de 2 o 3 personas. Ninguno está obligado a contestar. Pero quiero que ustedes me indiquen a mí lo que significa la palabra primogénito bíblicamente hablando. Les voy a dar una respuesta para que vayan pensándolo. ¿Quién fue el primero que escogió Dios? Dios escogió a Adán. Después de Adán escogió a Abraham. El primogénito de Abraham se llamó Ismael, pero no fue el llamado a la descendencia. Fue quitado y quedó Isaac. Isaac tuvo 2 hijos. Uno se llamó Esaú y el otro se llamó Jacob. A Jacob lo pusieron por primogénito y quitaron a Esaú. Jacob tuvo 12 hijos, 12 tribus. El primogénito de los hijos de Jacob se llamó Rubén. Pero Rubén no fue el primogénito escogido por Dios, sino que fue Judá, que fue el cuarto. José fue el número 11 de sus hijos y fue el que Dios escogió para que fuera el que liberara al pueblo de Israel del cautiverio. Y podemos seguir hablando de muchísimas cosas más. Con este antecedente, ¿qué significa la palabra primogénito carnalmente hablando y bíblicamente hablando? Porque esa es otra pregunta que ustedes les van a hacer la gente. Y le dicen, si es que Jesucristo es el primogénito, quiere decir que fue el que nació primero. Eso es lo que entendemos nosotros en el mundo por la palabra primogénito. Pero ¿qué significa la palabra primogénito en la Biblia? Ya entendemos lo que significa la palabra primogénito, materialmente hablando. Fue el primero. Ahora, ¿qué significa en la Biblia? Inés. Danu. Quiere decir... Sí, dale, Inés. Sí, ok. Quiere decir que el primogénito es dado al nombre del primero de toda la creación. Ok, pero sería el primero materialmente hablando. ¿Perdón? Sería el primero materialmente hablando, porque estás hablando de la creación, Sí. estás hablando de algo material. Sí, ese sí lo tenemos claro. El primogénito es el primero que nace en una familia, el primero que hace algo. El primogénito es el primero de algo. Eso estamos claros. Ahora, bíblicamente, ¿qué significa eso? Porque Jesucristo es el primogénito de los muertos. Yo creo perdón, yo creo que el primogénito es como el escogido por Dios. No necesariamente tiene que ser el primer hijo de cierta familia, sino es un escogido únicamente por Dios nomás. ¿Quién opina igual a Daniel? Vilma.
Sí, para mí es el primero, es consagrado a Dios. Y para mí el mejor ejemplo sería el rey David, ¿verdad? Que no era el menor, pero fue el que Dios eligió. Consagrado a Dios específicamente él, ¿verdad? A pesar de que tenía hermanos mayores y no era el primogénito, ¿verdad? De Isaí. Correcto. Claro. Eso que dice Primogénito también viene siendo que hay dignidad y autoridad, en donde en Salmos 98 habla de la autoridad. ¿Sí? No, Salmo, sí, dale, dale. 89. 89, En Salmos 20, 89. Ese lo vamos a ver ahorita. Ese es exactamente donde nace el término de primogénito. El primogénito es una posición que Dios otorga a una persona y es una posición de dignidad y de autoridad. Y para efecto, un botón. Vamos, Hermes, ahora sí pongamos el Salmo 89 del 20 al 27. Ven lo que dice ahí. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. La pregunta es, ¿quién ungió a David? Dios lo ungió, le dio una unción, como hablaba Hermes, las nubes, el Shekinah, la presencia de Dios. La presencia de Dios unge a David como su siervo. Dice, cuando es un escogido de Dios, como en este caso estamos hablando, Salomón también fue un escogido de Dios. Está en 1 Crónicas 28:5. David también fue un escogido de Dios. Jesucristo es un primogénito de Dios. Son escogidos de Dios, aunque Él es Dios mismo. Y dijo, mi mano estará siempre con Él y mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Y mi verdad y mi misericordia estarán sobre él, y mi nombre será exaltado en su poder. Bajemos dos más M's. Dice, asimismo pondré su mano sobre el mar, y en este caso significa sobre las multitudes, y sobre los ríos su diestra. A él clamaré, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. El primero escogido fue David y el segundo fue Jesucristo. Esos son los primogénitos. Los primogénitos son los que están escogidos de parte de Dios. Esos son los primogénitos. ¿Por qué esto es importante? Porque si vamos a estudiar la cristología y usted cree que el primogénito, como dicen la mayoría de las sectas, que el primogénito es el primero que nace, sí, tiene razón, claro que sí tiene razón, pero el primogénito bíblicamente hablando significa el que Dios escoge para la obra. Y tenemos dos primogénitos. Uno es David, del cual Jesucristo recibe su trono, y el otro es Jesucristo. Son los dos primogénitos. Y el otro que cambió su primogenitura, que es muy importante tenerlo, es Judá, porque Jesucristo viene del león de la tribu de Judá. Entonces, la primogenitura de Jesucristo carnal viene de parte de la tribu de Judá. De las 12 tribus de Judá, porque anterior estaba Israel, que era lo mismo que Jacob, anterior estaba Isaac y anterior estaba Abraham. ¿Ok? Entonces, desde este punto de vista, tenemos que tener nosotros siempre presentes los conceptos que yo les voy diciendo ahora. Son los conceptos que yo les estoy diciendo ahora para que ustedes los tengan presentes durante todo el estudio. Voy a dictarles, porque no sé si las apunté en el estudio, ahora estaba sacando de mis notas. En el capítulo 1 les voy a explicar cómo es que se revela Jesucristo. O sea, Apocalipsis 1, del 1 al 20, hay 4 declaraciones que nosotros debemos de tener claras con respecto a Jesucristo. Primero, su declaración aparece en Apocalipsis. Si querés pongamos Apocalipsis 1.
Ok, vamos a ir directamente al 11. Jesucristo declara, son 4 partes, si quieren se las voy a dictar primero. Apocalipsis 1 declara quién es Jesús. Apocalipsis 1:11, 1:11 declara quién es Jesús. Apocalipsis 1:11 declara quién es Jesús. Apocalipsis 1:12 al 16 describen quién es Jesús. Apocalipsis 1:17 al 18 hablan de la manifestación de Jesús. Y Apocalipsis 1:19-20 define quién es Jesús. Ok. Ahorita les voy a dar otros conceptos. Vamos a leer estos conceptos iniciales. ¿Quién es Jesús? Dice Apocalipsis 1:11, de acuerdo a las notas que ustedes tienen, dice, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe, esta es la primera vez que le da una orden a Juan de que escriba, le dice, escribe en un libro lo que ves. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. La pregunta es, él está diciendo que él es el eterno, que él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Ese es él. ¿A quién le está escribiendo él? Él está escribiendo a las iglesias. ¿Por qué él está escribiendo a las iglesias? Porque él constituye la iglesia. Y vean que le está escribiendo a las 7 iglesias. No le escribe a una sola iglesia. No le está escribiendo a una sola iglesia que está en Roma, ni a una iglesia que solamente está en Constantinopla. No, le escribe a las 7 iglesias. A cada iglesia le escribe. Y con cada iglesia tiene una relación diferente. Y cada una de ellas va a tener unas cosas positivas y va a tener unas cosas negativas. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Él se define, él se declara como ¿qué? Como el alfa y el omega y el principio y el fin, como lo hablamos ahora. Génesis 1:1, 1:2 y 1:3. Él es el alfa y el omega y el principio y el fin. Muy bien. 2. Vamos a ver quién es Jesucristo, cómo se describe él. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué está viendo? Juan está escuchando la voz de Cristo por medio de una trompeta. ¿Qué está escuchando Juan? Una voz que habla con él. Le dice, y vuelto vi 7 candeleros. Cuando él da la vuelta, ¿qué está viendo Juan? Juan está viendo las iglesias. Juan está viendo lo que él vivió. Juan está viendo lo que él vivió con Cristo Jesús. Él está viendo las iglesias. Él se vuelve y le dice, todo esto que yo te estoy diciendo ahora viene para las iglesias. La carta va a ser posterior, pero ahora todo lo que viene es para las iglesias. Y le dice, y en medio de los 7 candeleros, en medio de la iglesia, vi a uno semejante a un hombre. ¿Quién es ese? Es Jesucristo. En medio de las 7 iglesias está Jesucristo. Jesucristo está ahí, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Eso significa, ¿qué significa una ropa que llegaba hasta los pies? Dice, y ceñido el pecho con un cinto de oro. Eso significa que nobleza. Eso significa nobleza. Jesucristo es un rey. Por eso lleva sus vestiduras hasta los pies y ceñido su pecho con un cinto de oro. Ese cinto de oro también es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Él está hablando de la nobleza. El Hijo de Dios que está en medio de las iglesias, dice, es el que tiene, es el real, es el Hijo de Dios que gobierna las iglesias. Eso es lo que les está diciendo.
vestido de ropas que llegaban hasta los pies y ceñido sus pechos, y ceñido por el pecho con un cinto. Es la realeza de Jesucristo, es un linaje de Dios, porque posteriormente nos va a hacer a nosotros un linaje escogido. Ok, dice 3. Su cabeza y su cabello eran blancos como lana, como nieve, y ojos como llama profunda. Eso significa sabiduría, significa la sabiduría. Así como Dios vio a Adán y Eva desnudos en el Edén, de igual manera Jesucristo, como dice el libro de Hebreos 4:13, Él ve nuestras almas desnudas. Entonces Él viene y dice, la sabiduría que yo tengo, dice que es blanca como la nieve, que es puro, la sabiduría de Él es pura, no tiene mancha, no es confundida, dice, esa es la sabiduría como yo los veo a ustedes, porque ahora vamos a ver cómo es que Jesucristo ve las iglesias. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, eso significa juicio, refulgente como en un horno, significa que están pasando por la prueba a toda la iglesia. Toda la iglesia va a ser pasada por la prueba, dice. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Qué significa eso? Que Él es el que habla, que Él es el que llega a todas las personas, que Él es la autoridad suprema del Padre. Dice, el 16 dice, y tenía 7, dice, y en su diestra tenía 7 estrellas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están a la diestra de nuestro Señor Jesucristo? Están las iglesias. Las iglesias son las que están a la diestra, que también son los pastores. Ahora lo vamos a ver más adelante. Los que Él escoge. Dice, y de su boca salía una espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Dice que parte el alma del espíritu. Esa es la espada que vamos a ser juzgadas. Acuérdense cuando Hermes habló de los libros que se abrían en el juicio del trono blanco. Ahí estaba el libro de la conciencia, que parte el alma del espíritu. Eso es lo que va a ser juzgado. Sus obras van a ser confrontadas contra la palabra de Dios. Y las veces que Dios le dijo a través del Espíritu Santo que usted no debía de hacer nada de lo que usted estaba pensando hacer, y usted de esa manera lo hizo. En el versículo 17 y 18, nosotros vamos a tener la manifestación de Jesucristo. Y entonces viene Juan y cae como muerto. Cuando él ve que es Jesús el que le está hablando y le está dando la revelación de lo que él ya hizo y que va a hacer también, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Exactamente esta figura de que cayó como muerto a los pies la tuvo Daniel en el capítulo 10 del libro de Daniel, cuando él estaba orando estuvo orando durante 21 días y no le llegaba la respuesta. Él estaba ¿cómo? Estaba orando. ¿Cómo estaba Juan? Orando, y caen a los pies porque es mucha la presencia de Dios. ¿Cómo es esa presencia de Dios? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Es simple y sencillamente, no se puede ver de la pureza que tienen. El hombre no tiene la capacidad de verlo. Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, dice, y él se puso a mi diestra, él se paró a la par de Juan diciéndome, no temas, Juan, yo soy el primero y el último. Yo soy el que estuve contigo y el que estaré contigo hasta el final. Ese es el primero y el último. Uno cae desmayado a los pies de Cristo. Nosotros le tenemos que rendir tributo a Cristo por la obra que Él hizo con nosotros, y nosotros vamos a caer a sus pies. Dice 18, el que vivo y el que estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y le dice, no se preocupe, Juan. Mira lo que dice 18. Porque yo tengo las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Él se está manifestando ahí, le está diciendo, yo estuve muerto, tú estás cansado, dice, tú estás muerto a mis pies, dice, yo te digo que no temas, yo estoy contigo porque yo tengo las llaves de la muerte. Y viene en el 19 y le dice, aquí viene el esquema del libro de Apocalipsis. Eso significa que la definición. ¿Cómo se define el libro de Apocalipsis? Dice, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después. O sea, las cosas que has visto, Juan las vivió. Las cosas que son las que están pasando en ese momento, son las iglesias. Y las cosas que han de ser son el juicio. Ahí se define el libro del Apocalipsis. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, que fui ahora arriba, dice, son los 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros de oro son la iglesia. Y las 7 estrellas son los ángeles o los pastores de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los candeleros son las iglesias y las estrellas son los pastores. Quiere decir que los pastores están en las manos del Señor. ¿Quién es el que nombra a los pastores? El Señor. El Señor es el que los pone. Él va a hacer que de manera prodigiosa las personas que le van a servir a Él
se mantengan en ese lugar y Él les va a dar a él la providencia. Cuando la persona es puesta por hombres, la iglesia no prospera, ni cumple su rol. Cuando Dios es el que pone el pastor, es cuando la iglesia prospera. Hasta aquí estamos, apenas estamos en calentamiento. Preguntas, quitemos esto, Hermes. Y ahora nos vamos a ir a las notas. Página 12. Pregunto, ¿qué es? Bueno, tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es el Hades? ¿Qué es el Hades? Esa es la pregunta. Ajá. Ok. Las personas cuando mueren y mueren en pecado, van a un lugar que se llama el Hades. El Hades es un lugar de tormento. Es un lugar donde van las personas que no murieron con Cristo Jesús y que al final de los tiempos, ellos van a aparecer en el juicio del trono blanco. A ver, ¿lo entendiste? Porque lo hablé muy rápido. Sí, es como un término que, bueno, se decía como el purgatorio. Sí, que el purgatorio no existe. Sí, que no existe, pero más o menos lo incluyo ahí. No, lo que pasa es que en la doctrina del purgatorio, lo que dice es que las personas después podrían ser salvas a través de una serie no, las personas que caen en el purgatorio, primero que el purgatorio no existe y ya el Papa lo abolió el purgatorio, o sea, ahora no sé dónde van a quedar las personas que estaban ahí. Pero las personas que caen en el Hades nunca podrán salir de ahí. Opa. Es como decir un infierno. No, Es como decir bien, Susana. Hermes, quita esta pantalla, por favor. ¿Cómo es la pregunta, Susana? como si fuera lo que nosotros conocemos como un infierno. Es que el infierno no existe todavía. Es lo que es el lago de fuego. Ahorita lo Por que eso, existe, pero ahí va gente que va al infierno, digamos, es como el pre del bueno, infierno. vamos a ver, es que en al Hades van las personas pecadoras, las que nunca recibieron a Jesucristo en el corazón, pero no están en el infierno. Al infierno van hasta que se haya realizado el juicio del trono blanco. Okay. Hermano Danubio, entonces, porque veo que hay un poquito de confusión con el purgatorio. El purgatorio en el catolicismo se cree que es un lugar donde todavía con ruegos o misas podrían sacarlos de ahí. Correcto, por eso tienen las misas. ¿Perdón? Por eso hacen las misas y el rosario. Así es. Pero ya eso ya el Papa lo quitó, yo creo. Sí, ya no existe el purgatorio. Y ya lo quitaron. Ahora no sé, las almas que estaban ahí, no sé dónde las mandaron. Exacto. Entonces aquí es los que no recibimos a Cristo o decidimos no seguirlo, una vez muertos ya no hay nada que hacer por ellos. Correcto. Como lo dice Lucas 16. Eso dice Hebreos 9:27. Porque dice, después de la muerte el juicio. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. ¿Otra pregunta? Yo no tengo pregunta, pero tengo un comentario. Sí. Leo otra versión de la Biblia que es, bueno, es en inglés. Pero me llamó la atención que cuando yo leí el versículo dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Correcto. O también le llaman mensajeros. Correcto. No sé, usted se refirió como los pastores o los guías de cada iglesia. Correcto. No sé si cambie el mensaje o no, pero me da la impresión que son, más que nada, ángeles son como mandados por él. Bueno, pues sí, puede considerarse que son pastores porque ellos, como quien dice, al final tienen el llamado. Correcto, porque ¿qué es lo que hace un pastor? ¿Qué lleva? El mensaje de Cristo. Claro. Por eso yo decía que si los pastores son escogidos por el Señor, van a llevar el mensaje de Cristo, si no, no lo van a llevar.
Ok. Porque la palabra mensajero o ángel significa lo mismo, son mensajeros. Y los mensajeros de la palabra de Dios son los pastores. Y nosotros, la iglesia, también somos mensajeros. Porque él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que somos nosotros también mensajeros. Pero en este caso se está refiriendo a una iglesia porque él está hablándole a una congregación a través de una persona que él puso en la congregación, y eso somos nosotros. Nosotros, no un pastor, nosotros como iglesia. Y él le va a hablar a las iglesias y le va a decir a cada una de las iglesias qué es lo que está aconteciendo con cada una de ellas. Pero es correcto lo que decís, en la versión esa está bien y la versión que nosotros tenemos está bien. Yo lo que hago es que yo leo varias versiones. La Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente, hablo la Biblia de las Américas y comparo todas y al final todas llegan a la misma conclusión. Ok, gracias. Ok, con mucho gusto, Marilu. ¿Algo más? No, entonces usar varias versiones, porque yo he querido seguir y sí varían un poquito una a otra. Es cuestión de, o sea, la mejor manera que ustedes pueden hacer es búsquense un diccionario o una traducción latina, una traducción griego-español y una traducción hebreo-español. De esa manera, cuando usted tiene duda de lo que significa, se va al lenguaje original y lo lee. Eso es lo que yo hago. Bueno, eso fue lo que hice hace mucho tiempo. Yo estudié las escrituras en los lenguajes en que se escribieron. Y esa es la mejor manera. Y yo la Biblia que más recomiendo es la Reina Valera 1960, que es la que más se pega a los escritos originales. Y si se va a la Biblia del Oso de 1909, todavía más. Pero obviamente hay que manejar muy bien el castellano o el español para entender los conceptos que están ahí. Ok. Muy bien. Ahora sí, vámonos a la página 12. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos a empezar ahora a leer. Vamos a empezar a descubrir nosotros quién es Jesucristo a través del libro del Apocalipsis. Lo vamos a ver en 5 momentos diferentes. Primero, ¿qué fue la obra de Jesucristo durante su vida en el libro de Apocalipsis? Esas no te le llegan hoy. 2, ¿cuál es la obra de Jesucristo durante el tiempo de la iglesia? 3, ¿cómo es Jesucristo adorado en el cielo? ¿Cómo lo vamos a adorar en el cielo? Ya hablamos algo de eso cuando hablamos de las doxologías. ¿Cómo va a actuar Jesucristo durante la tribulación? ¿Y cómo va a actuar Jesucristo durante su reinado? Entonces, vamos a irlo leyendo y nos vamos a ir cuestionando, nos vamos a ir preguntando a nosotros mismos qué es lo que se quiso decir. ¿Qué es lo que quiso decir Jesucristo cuando Él empezó a revelarse Él a través de los 5 momentos de la iglesia? 1, lo que Jesucristo hizo en su obra. 2, ¿cómo ve Jesucristo a la iglesia? Es la segunda parte. 3, ¿cómo actúa Jesucristo en el periodo de la tribulación y la gran tribulación? 4, perdón, me brinqué 1. Primero, ¿cómo actúa Jesucristo durante su vida? 2, ¿cómo actúa Jesucristo durante el tiempo de la iglesia, que es en el que estamos nosotros? 3, ¿cómo será alabado Jesucristo o adorado Jesucristo en el cielo? 5, ¿cómo actúa Jesucristo o cómo se ve Jesucristo durante la gran tribulación? Y 6, durante su reinado. Vamos a descubrir Jesucristo en cada una de las etapas que estamos aquí. Y yo lo que hice fue que tomé la Biblia y fuimos sacando las escrituras para que nosotros vayamos formándonos quién es Él. Estamos estudiando la
Cristología de Jesús. ¿Quién es Jesucristo? El conocimiento de Jesucristo en el libro del Apocalipsis. Y vamos a ir viendo cada una de ellas qué fue lo que él hizo. Empecemos a bajar en eso. Ok, vamos a ir uno por uno. Por eso les decía, si solamente nos ponemos a ver la lectura, nos vamos a aburrir mucho. Pero si nosotros vamos a entender qué es lo que cada uno de esos versículos nos quiso decir, entonces sí vamos a entender perfectamente bien qué es la cristología de Jesucristo. Versículo 1:1. ¿Quién es Jesucristo? El que profetiza el futuro. Estas notas sí les van a llegar hoy, para que no tomen tanta nota. Es Jesucristo el que profetiza el futuro. El espíritu de la profecía es él, Apocalipsis 19:10, porque dice que él es el espíritu de la profecía. 2. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál fue la obra de Jesucristo? Él fue el testigo fiel, que es el mártir, el que murió por nosotros, testigo, viene la palabra mártir o martureo. Dice, el primogénito de los muertos, el primero que muere por su iglesia y el soberano de los reyes de la tierra. Ya más o menos eso lo definimos. Entonces Jesucristo es el primogénito de los muertos, el testigo fiel y el soberano de los reyes de la tierra. Vayan amarrándolo todo. ¿Qué fue la obra de Jesucristo? Dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso fue la iglesia que él dejó fundada. ¿Qué fue la iglesia que fundó? La iglesia a la cual dijo él a dónde iría. La iglesia por la cual él murió y él fue el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué más hizo Jesucristo en el 5? Que él nos amó primero nosotros y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En el 1:6 y en el 5:10, ¿qué fue lo que hizo él? Dice, él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes, ¿para qué? Para servirle a Dios. Esa fue la obra de hacernos reyes y sacerdotes para servirle a Dios. 1:7, el que vino en las nubes y todos los linajes de la tierra lo verán y harán lamentaciones. Eso lo habíamos visto ya nosotros aquí en el libro de los Hechos 1:11, cuando Jesucristo vendrá, y en Hechos 1:8 y 9, cuando Jesucristo se fue. Entonces dice, 1:8 dice, 1:7 dice, el que ha de venir en las nubes y todos los hijos de la tierra harán lamentación por él. ¿Cuál es este 1:7? Es la segunda venida de Cristo. Cuando el mundo lo vea, que él va a venir con su iglesia, Apocalipsis 19 del 1 al 10. Ahí es cuando él va a venir con su iglesia. Apocalipsis 1:8, el Eterno dice, yo soy el Alfa y el Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, y todopoderoso. Ese es Jesucristo. Se está definiendo como el qué, como el Eterno, como el inmutable, como el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente. Él se está definiendo como el todo, que él es el todo. El 1:13 y el 2:1 dice, el que anda en medio de los 7 candelabros. O sea que Jesucristo es el que anda en las iglesias. Él es el que redime, él es el que pagó el precio. En el Apocalipsis 1:14 y 15, también en el 2:18 dice, el que tiene la cabeza y los cabellos blancos como blanca lana, como nieve, y los ojos como llama de fuego, y los pies como bronce bruñido, y la voz como estruendo de muchas aguas. Es bien importante entender esto, porque cada uno de estos versículos va agrandando el concepto de lo que es Jesús. Dijo en el 7, dice, el que tiene cabeza, el que tiene la cabeza y los cabellos blancos, que significaban sabiduría como blanca lana, como nieve sin pecado, y los ojos como llama de fuego que penetran hasta lo más profundo del ser, y sus pies como bronce bruñido, justicia, y la voz como estruendo de muchas aguas, significa autoridad. Eso es lo que Jesucristo hizo cuando él estuvo aquí. Dice, el que tiene en su diestra 7 estrellas, el que tiene en su diestra, ¿a quién? A las iglesias. El que tiene en su diestra a los pastores o a los ángeles, como le queramos llamar. El que tiene en su diestra a los pastores y a los ángeles. ¿Qué más dice? El que de su boca sale una espada aguda de 2 filos, dice, y el rostro es como el sol que resplandece en su fuerza. Ese sol que resplandece en su fuerza también aparece en el libro de Pedro, en segunda de Pedro. Significa que es tan poderosa la fuente de luz que Él es para nosotros que todavía no le podemos ver a Él. ¿Cuándo vamos a ver nosotros a Jesucristo y al Padre? Hasta en Apocalipsis 22:4, ya al final, terminando la Biblia, cuando todo se haya acabado, cuando ya la maldad no exista, es que nosotros vamos a poder ver al Padre. Mientras tanto, no. ¿En el milenio lo vamos a ver? Claro que no. ¿Por qué no? Porque la maldad todavía está. ¿Ok? ¿Cómo va a gobernar él? Él va a gobernar a través de David. Pero bueno, esos son temas más adelante. Apocalipsis 1:17 y 18, igual el 2:8 dice, el primero y el último, el que viene
y estuvo muerto. Si ustedes se fijan en todas estas descripciones, en la mayoría de ellas aparece Apocalipsis 2, porque en Apocalipsis 2 y 3, Jesucristo se va a ir presentando a la iglesia como aparece aquí. Por ejemplo, subamos un poquito, Hermes. No, aquí donde está, aquí en el 1.13 dice, en el versículo 2.1 de Apocalipsis, en la iglesia de Éfeso dice, es el que anda en medio de las siete candelabros. Él anda en medio de las 7 iglesias. En el 2.18, que también se abre las iglesias, está hablando casualmente de esta figura, que él está abriendo una iglesia que se llama la iglesia de Pérgamo, que fue una iglesia corrupta completamente. Entonces, cada vez que ustedes vean un 2, ahorita en estos primeros versículos estamos hablando que Jesucristo se va a manifestar a la iglesia de esa manera. ¿Cómo se manifiesta Jesucristo en la iglesia de Éfeso? Como Él se manifiesta como Él es en las iglesias a través del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta en la iglesia de Pérgamo? Dice que Él es el que tiene, él es el que tiene la sabiduría, que es el anciano de días, que Él es puro, que sus ojos juzgan, dice, y que el juicio de Él viene como bronce bruñido y que su voz es como estruendo de muchas aguas. Ahí se va a ir definiendo Él también. Sigamos bajando, Inés. Perdón, no, al revés, un poquito más para arriba. Ok. Dice, el que de su boca sale una espada de 2 filos y el rostro es como el sol cuando resplandece con su fuerza. El primero y el último, el que vive y el que estuvo muerto. El 1.18 es el que tiene las llaves de la Hades y de la muerte. Vamos a ver porque ya vamos a pasar al 2. Ok, hasta aquí. Preguntas del 1. Anu, Sí. ¿qué es estruendo de muchas aguas? Es autoridad. Ah, ok, autoridad, gracias. Las aguas son multitudes, son personas. Sí, ok. Tiene Ajá. autoridad sobre toda carne. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Ahora entramos a Jesucristo en el tiempo de la iglesia. Apocalipsis 1 fue el tiempo en el que Él vivió y la obra que Él hizo. Ahora Jesucristo en el tiempo de la iglesia. Y aquí vamos a ir un poquito más despacio y vamos a ir tratando de entender qué es la obra de Jesucristo en la iglesia. Es un poquito largo el tema, pero es importante que lo tengamos nosotros. Hay unas doctrinas que van a ser explicadas de hoy en 15 días, que era la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Balán y la doctrina de Jezabel. Van a ser explicadas. Por ahorita me voy a referir muy someramente a ellos para que ustedes tengan el conocimiento de qué se trata cada una. Apocalipsis 2.2 dice, el que reconoce cuando los creyentes trabajan duro y hacen buenas obras, perseveran, no toleran a los malos y desenmascaran a los falsos apóstoles. Repito, el que reconoce cuando los creyentes trabajan duro, hacen buenas obras, perseveran y no toleran a los malos y desenmascaran a los falsos apóstoles. Si ustedes se van y leen Apocalipsis 17:11, creo que es. Voy a ver un momentito. Perdón. Hechos 17:11. Es así. Esta iglesia se caracterizó porque leía mucho la palabra de Dios. Entonces dice así. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda la solicitud, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuál es la enseñanza de esta iglesia? La enseñanza de esta iglesia es que ellos se iban a las escrituras a ver si efectivamente lo que les estaban diciendo era lo correcto o no era lo correcto. Y efectivamente no lo era. ¿Por qué dice ellos? Porque ellos se dieron cuenta quiénes eran los falsos apóstoles. Ellos se dieron cuenta quiénes eran los falsos apóstoles. Dice 2:4.
El primer amor de todo creyente. El primer amor de todo creyente. ¿Por qué esta iglesia perdió su primer amor? Ahora, vamos a ver qué significa el primer amor. El primer amor significa 5 cosas que no están anotadas y se las voy a decir. Primero, que sienten menos gozo al leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos hace a nosotros igual que a Él. Cuando se habla de la apostasía, se está hablando de personas que se apartan de la palabra de Dios o que no conocen la palabra de Dios y nunca se van a parecer a Dios, porque no leen las escrituras. Entonces, la persona que conoce la palabra de Dios se va a dar cuenta si es o no es. Acuérdense cuando vimos las obras de Martín Lutero que decía solo la escritura. ¿Por qué? Porque si usted quiere efectivamente conocer la verdad sobre su doctrina, la palabra de Dios a usted se lo va a indicar. Si por ejemplo a usted le dicen que nosotros tenemos que rezar el Padre Nuestro, ¿de acuerdo? El Padre Nuestro es bíblico, claro que es bíblico, pero la palabra dice no hagas vanas repeticiones. Usted se va y lee Mateo 6 y se da cuenta que nosotros no tenemos por qué repetir el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para meditarla, es para hacer la vida en nosotros. Entonces, una de las cosas por las cuales estaba fallando la iglesia de Éfeso era porque ellos habían hecho de la iglesia una obra humana, no la obra de Cristo. Entonces, ellos iban a la iglesia no con esa ilusión de participar ni de leer la palabra de Dios y enriquecerse con ella, sino que era una obra meramente material. Número 2. Asistían a la iglesia por una obligación. Cuando usted va a la iglesia por una obligación, está mal. Cuando usted no lee la palabra de Dios, igualmente está mal. Y cuando estas dos cosas suceden, aquí hay un fenómeno, el cual es que usted empieza a ser más importante que a Dios. Usted le empieza a dar más importancia que a Dios. La excusa que usted quiera darle a Dios, désela a Él. Pero la verdad es que bíblicamente eso no procede. 4. Empiezas a criticar a los demás. Esa es una característica que sucedía mucho en la iglesia de Éfeso y de las cuales yo hablé anteriormente. Acuérdense que yo les dije a ustedes, hablando de la historia de la iglesia, que cuando algún judío, o sea, los judíos no tenían la necesidad de adorar al César, porque se sabían que eran territorios conquistados y que ellos podían mantener un libre criterio en ese sentido. Pero cuando alguna persona que se llamaba ser judía, como Jesucristo era judío, y no practicaba la misma doctrina o la misma tradición que practicaban los fariseos y los saduceos, o los miembros del Sanedrín, eran acusados ellos de que ellos no eran cristianos, entonces los echaban de las iglesias. Y en el momento que los echaban, yo les mencioné también a ustedes, de que ellos eran apedreados, perdían sus propiedades, sus familias se volvían más esclavas de lo que todavía eran, ellos no podían conseguir trabajos, o sea, todo ese tipo de cosas eran las que estaban sucediendo cuando se perdió el primer amor. ¿Por qué? Porque empezó la crítica. Decían, ¿cómo puede ser que Pedrito sea cristiano? No es la acción de él. Cuando Jesucristo dijo, no te fijes por la astilla que tiene tu hermano en el ojo, fíjate por la viga que tienes en el tuyo. Entonces, otra característica es esa, que empiezan a criticar a los demás. Y lo quinto, que fue lo que Jesucristo dijo en Mateo 6, cuando la gente estaba orando, dice que ya ellos oraban y que ya en sí habían recibido su recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? La recompensa que ellos vieron era que el público o las personas hicieran alarde de los nombres de ellos, pero ellos no estaban haciendo alarde ni se estaban tampoco enorgulleciendo del nombre de Cristo Jesús. 5 cosas. Entonces, para perder el primer amor, la primera es perder el gozo por leer la palabra. 2, asistir a la iglesia por costumbre u obligación. 3, que te conviertes tú en más importante que Dios. O sea, tú te conviertes según Dios y dejas a Dios en segundo plano. 3, empiezas a criticar a los demás, estás entrando en el espíritu de Jezabel. Y 6, oras sin fe. Entonces, en el 2.4, se supone que la iglesia debe ser la iglesia del primer amor de los creyentes. Démosle vuelta a lo que acabo de decir.
La persona que tiene el primer amor de Cristo es la que lee con gozo las Escrituras, la que asiste a la iglesia con aquel afán de ver qué es lo que el Espíritu Santo va a revelar ese día. Es la persona que le da el primer lugar a Dios. Es la persona que no critica a los demás porque tendrás que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y 5, porque ora sin fe. Perdón, ora con fe en este caso porque estamos al revés. Esas son las obras del buen creyente. Dice, pero Jesucristo, como en todas las iglesias, Él llamó a las iglesias al arrepentimiento. Acuérdense en el libro de Mateo dijo Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. El principio que Dios establece para su reino en nosotros es que nosotros nos arrepintamos. 2.6 dice, Él odia las obras de los nicolaitas. ¿Qué son los nicolaitas? Los nicolaitas es una estructura de hombres. Los fariseos y los saduceos, voy a resumir, los miembros del Sanedrín, querían ser adorados por ellos, querían ser reconocidos como los más importantes. Acuérdense cuando estudiamos Mateo 23, que decía Jesucristo, primero está el Padre, yo soy el Maestro, y después todos los demás van iguales. O sea, todos los demás van iguales, es que todos los demás somos iguales, no hay diferencia. Y los nicolaitas querían establecer una estructura, eso de las estructuras los vamos a estudiar más adelante. Pero esas son las obras de las nicolaitas que él detesta, que la gente se quiera sentir más que Dios. Cuando ustedes estén estudiando de hoy en 8 días las tradiciones, se van a dar cuenta de que son las obras de los nicolaitas. Cuando Jesucristo dijo, primero lo dijo, Jesucristo se lo dijo a Satanás, Pedro se lo dijo al soldado, y también un ángel se lo dijo a Jesucristo, dice, solamente a tu Dios adorarás. Entonces, parte de la doctrina de los nicolaitas es buscar la adoración de personas que Dios aborrece. Odia ese tipo de obras. Odia cuando nosotros le damos más exaltación a una persona, a un pastor en una iglesia que al mismo Cristo. Es más importante Cristo que la iglesia. Es más importante Dios Padre y la Trinidad que la familia de nosotros, porque le pertenecen a Él. Pero bueno, son cosas que usted tiene que meditar y llegar a sus conclusiones. Dice, el que enfatiza que oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los pastores le hablan a las iglesias. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado a qué iglesia va. Usted es la persona responsable de escoger la iglesia a la que usted va. Jesucristo le dijo que Él le indicaría a usted cuál es, pero no se afane, Él lo va a llevar hasta la iglesia que le corresponde ir. El 2.7 dice, Él te dará, cuando uno se arrepiente y uno le sirve al Señor, o sea, uno cumple estos 7 pasos que van a estar a través de todas las iglesias. ¿Cuáles son? Leer la Biblia, asistir a la congregación, darle el primer lugar a Dios, no criticar a los demás y orar con fe. Dice, cuando usted logre superar eso, dice, el que dará a cada vencedor, y vencedor es el que se arrepiente, vencedor es el que tiene las coronas de la vida. Y la corona de la vida es soportar las pruebas y las tentaciones. Esa es la corona de la vida, soportar las pruebas y las tentaciones. Si quiere tener más información de esto, léase el libro de Santiago capítulo 1. Ahí le aparece bien clarito de qué se trata todo esto. El que dará a cada vencedor el derecho de comer del árbol de la vida gratuitamente. No sufrirá daño de la segunda muerte, ni dará a comer del maná escondido. Dice, y les dará una piedrecita blanca, una estrella de la mañana. Otra vez, estrella de la mañana. ¿Qué es este concepto de la piedrecita blanca? Bueno, que les dará a comer, dice, voy por pedacitos, dice. El que dará a cada vencedor el derecho de comer del árbol de la vida gratuitamente. ¿Cuál es el árbol de la vida? El árbol de la vida se encuentra en el paraíso. ¿De acuerdo? Génesis 2:9. ¿Y qué significa el paraíso? Significa que fuimos restaurados nosotros a la creación original de Dios. Eso es lo que significa. Haber sido restaurados o rescatados o redimidos por Jesucristo, y Él nos llevó a la creación original de Dios, que éramos nosotros santos y sin mancha, como nos escogieron antes de la fundación del mundo. Dice, no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a morir una vez físicamente, pero ya ahora en vida, todos los que estamos aquí sentados, somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros ahorita somos peregrinos y embajadores en este mundo. Entonces les dice, yo les daría a comer del maná que está escondido, que es el pan de vida. Dice, y una piedrecita blanca, dice, y la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es el resplandor de Jesucristo en nuestros corazones. ¿Y qué significa la piedrita blanca?
Había una piedrita blanca y una piedrita negra. En aquella época, cuando se hacía un baloteo o cuando una persona se iba a hacer una votación, cada uno tomaba una piedrita y la depositaba en una cajita. Si usted tiene la piedrecita blanca, es un resultado, y si tiene la piedrecita negra, es un resultado. ¿Qué significa esa piedrecita blanca? Significa la salvación. Usted tomó la piedrecita de la salvación y usted va a ser salvo. Eso significa la piedrecita blanca. 2.9 dice, él en la iglesia y en los miembros de la iglesia dice, él conoce, estoy en el 2.9, él conoce las aflicciones, la pobreza y la condición espiritual de cada creyente. Usted puede decir lo que usted quiera, pero Jesucristo es el único que conoce sus aflicciones, su pobreza y su condición espiritual. Y acuérdense lo que dice él en 1 Corintios 10:13, que él no nos da a nosotros ninguna prueba más grande de la que nosotros podamos resistir. Él se está refiriendo a eso, que la prueba nosotros la resistimos por él. Él decía en el libro de los Hechos 14, decía que nosotros a través de muchas pruebas vamos a entrar en el reino de Dios. Y esa es la verdad, la prueba, eso es lo que produce. 2.9, el que conoce a los hipócritas y a aquellos que difaman a los verdaderos creyentes. Ese es el espíritu de Jezabel. Y eso ahí se está refiriendo a los falsos judíos, que andaban denunciando a los seguidores de Cristo, les decían que no eran judíos y entonces los mandaban a perder todas las posesiones y todos los bienes materiales que ellos tenían, y ellos dispuestos y con gozo lo hacían, porque ellos sabían que el reino de los cielos tiene mucho más valor que lo que le estaba ofreciendo a ellos el Imperio Romano. Vamos hasta 2.9. ¿Alguna pregunta? Danú, Sí. de lo del primer amor, era el gozo, leer la palabra, no criticar, orar con fe. Es que La primera es leer con gozo la palabra de Dios, porque es Dios el que te está hablando. Leer con gozo la palabra de Dios. 2, ir a la iglesia no como una costumbre, como una obligación, sino que ir para que el Espíritu Santo nos revele también a través de una persona. Ok. Dios escoge. 3, darle el primer lugar a Dios en todas nuestras cosas. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. 4, no criticar, sino que amar al prójimo. Ok. Y 5, orar con fe. Orar con fe. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Voy a leer 2.10 y paramos porque hay unos hermanos de nosotros que se tienen que comunicar con Guatemala. Y pasamos a preguntas. 2.10 dice, el que nos dice que no tengamos temor de las cosas que vamos a sufrir. Hay una anécdota que se cuenta de Policarpo, que fue el pastor en la iglesia de Éfeso después de que Pablo murió. Dice que a Policarpo lo andaban buscando para matarlo. Entonces, él estaba en su casa y llegaron los soldados romanos. Y le preguntaron que si estaba Policarpo. Y Policarpo dijo, sí, claro que sí, ¿cómo no pasen? Le dicen, es que lo venimos a llevar, dice, entonces les dice Policarpo, sí, le dice, no hay problema, le dice, solamente denme un momentito. Dice, ¿me dan un momentito? Dice, sí, claro, le vamos a dar un momentito. Entonces se viene él y empieza a orar y levanta las manos y le dice al Señor una oración como, Señor, gracias, Padre, porque te he sido fiel y yo sé que tú serás fiel conmigo igual. Y ya empieza a hacer una oración. Cuando él termina de hacer la oración, Policarpo se vuelve en el soldado romano y le dice, ya estoy listo. Entonces se vuelve el soldado romano y le dice, le tengo que dar una oportunidad a usted, dice, como se la damos a todos, le dice, a ver, ¿cuál es la oportunidad que usted me ofrece? Le dice, si usted niega a su Cristo y usted adora al César, dice, usted tiene la vida. Y si no, lo tenemos que matar. Entonces volvió y le dijo, mire, a mí no me preocupa, le dice, que usted me mate, dice, porque yo conozco las promesas de mi padre. Procedan y me matan. Y lo mataron. Entonces dice, el que nos dice que no tengamos temor de las cosas que vamos a sufrir. Acuérdense que el arma principal de Satanás es el temor. Job 3, 25 y 26. El arma principal de Satanás es el temor. Y él dice en el libro de San Juan, dice, el perfecto amor del Señor quita todo temor. Nosotros no debemos de tener temor de nada de lo que va a suceder.
2:10 dice, el que promete la corona de la vida a los que son fieles hasta la muerte. El que promete la corona de la vida a los que son fieles hasta la muerte. ¿Qué es la corona de la vida? Los que soportan las pruebas y las tentaciones. Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar hoy. ¿Alguna otra pregunta? Ya podemos quitar la pantalla, Hermes. Danu, oye, Sí. Job, ¿qué versículo era? Se me Job fue. 3, 25 y 26. Ya te lo voy a asegurar. Ah, ya, sí. Gracias. Ok, Job 3. No, sí, 25 y 26 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, que lo que él estaba, por lo que estaba preocupado, se le hizo una realidad en la vida de él. Dice, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. El temor, cuando usted tiene temor de algo, usted mismo lo está llamando. Eso es lo que quiere decir esta escritura. Si usted tiene miedo de una situación, le va a suceder. Por eso el Señor dice que tenemos que darle gracias a Dios por todo y en todo momento. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Canu, la corona de la vida, dijiste que lo podíamos buscar más en Santiago, ¿qué? No, la prueba, el concepto de la prueba y todo lo que ello se refiere está en Santiago 1. Y lo de la corona de la vida, entonces eso se me confundió ahí, porque anoté ahí, corona de la vida, buscarlo en Santiago, entonces no No, sé. la corona de la vida no, la corona de la vida él me se explicó, pero te voy a decir a dónde está. Ok. Está en Santiago 1:12 Ok. y en Hebreos 12, 2 y 3. 2 y 3. Sí, Santiago 12, 2 y 3. Ok, gracias. Ok. Hermana, ahorita le mandé las coronas, lo que mandó el hermano Hermes al chat, entonces ahí para que lo pueda buscar un poquito más extenso. Ah, ok, gracias, muy amable. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Alguna otra pregunta?